Buenos días a todos y a todas. Hoy día, como decía Gisela, es la tercera presentación del manejo del paciente COVID en los diferentes niveles de atención. Hoy día nos toca hablar sobre ventilación mecánica invasiva y algunos aspectos relacionados con el COVID-19. Pero antes de presentar, voy a pedirle al doctor Alberto Duñac, el subsecretario de redes asistenciales, que nos haga una introducción. Doctor Duñac. Muchas gracias, Hugo. Gracias por la invitación y dar esta bienvenida a todos a este tercer seminario, a esta jornada, este ciclo de charlas de manejo ventilatorio o manejo más bien respiratorio del paciente COVID desde la atención primaria hasta la unidad de cuidados intensivos. El plan COVID que nosotros elaboramos por mandato del presidente, contemplaba justamente la posibilidad de que existiera un rebrote de la enfermedad. Y cuando pensamos en la elaboración de este plan, había muchos elementos que teníamos que tener en consideración. Y particularmente, un elemento central era qué es lo que habíamos aprendido de la primera ola, para poder así estimar un poco lo que podía ser en el futuro este rebrote. Aprendimos mucho sobre los aspectos estadísticos, sobre cuáles eran los tiempos en los cuales el paciente era hospitalizado, cuáles eran las ventajas que tenía el actuar en forma muy precoz, cuáles eran las ventajas que tenían los distintos sistemas de organización. Y uno de los elementos también que determinaron ser muy importante era la estandarización del manejo. Y eso debido a que encontramos que habían diferencias muy significativas en mortalidad entre unas unidades y otras unidades, dependiendo en parte del tipo de manejo que se había hecho, las características de los enfermos y los tiempos en que los enfermos llegaban a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, quisimos como parte de esta estrategia de segunda ola, estandarizar el manejo de los pacientes de modo tal de tomar todas aquellas buenas experiencias que habían tenido distintos grupos y agregarle a eso la experiencia internacional, de modo tal de ofrecerle a nuestros pacientes lo que hasta hoy día se conoce como el manejo más adecuado o más conveniente para estos pacientes. Y esa es la idea de esta reunión de hoy, ver aquellas prácticas que han resultado más exitosas, aquellas que tienen mejores fundamentos, aquellas que ojalá pudiesen estar avaladas por la literatura científica, para así poder ofrecer a nuestros pacientes, que desgraciadamente, como ustedes bien saben, están aumentando en estas últimas semanas, la mejor atención que disponemos. Les debo decir, como a manera, digamos, de información preliminar, que esta última semana las curvas de incidencia se han tendido a aplanar un poquito en términos de nuevos contactos, de nuevos contagios, perdón, pero para nosotros eso no se traduce todavía en nada porque debemos esperar que estas curvas de estabilización de contagios durante las próximas 2 semanas significan que nosotros vamos a seguir manteniendo una demanda bastante importante de pacientes. Así es que estamos atentos, ojalá que el número de casos activos empiece a disminuir, eso es algo que tenemos que ver, pero por las siguientes 2 semanas, hasta que eso no ocurra, nosotros vamos a seguir enfrentando una demanda bastante importante en nuestro sistema, que si bien está estresado, ha sabido responder adecuadamente y que nos ha permitido atender a todo aquel paciente que lo ha requerido. Así es que sin más y sin querer alargarme mucho, les deseo mucha suerte
que ojalá, como digo siempre, aprendan mucho de estas reuniones, porque hay gente muy inteligente, muy capaz, que nos va a instruir adecuadamente de la mejor manera de atender a nuestros pacientes. Muchas gracias, Hugo. Gracias, doctor Duñac. Muy amable su introducción, que nos justamente dice lo que nosotros estamos buscando como objetivo. Hoy día vamos a hablar de ventilación mecánica invasiva. Lo va a hacer el doctor Alejandro Brum, que es el jefe académico de medicina intensiva de la Pontificia Universidad Católica. Nos va a hablar de ventilación mecánica invasiva y todos los aspectos que tienen relación con el paciente COVID-19. Hay varias preguntas que uno debe hacerse, se las hice yo al doctor Brum, y él seguramente las va a contestar a plenitud porque es un especialista de alto nivel. Doctor Brum, le dejo la palabra. Muchas gracias por su presencia y su colaboración. Gracias por la invitación y al subsecretario doctor Duñac también por haber introducido esta jornada, esta tercera sesión, por mientras que ponemos la presentación. Contarles que efectivamente, bueno, lo que me pidió el doctor González es repasar en esta 50-60 minutos de presentación un abanico bien amplio de temáticas relacionadas con el manejo del paciente crítico con COVID-19, donde la ventilación mecánica obviamente ocupa un rol central, pero hay muchos más aspectos en torno al manejo del paciente. Son pacientes tremendamente desafiantes, todos probablemente ya tenemos una importante experiencia acumulada, y buena parte de lo que les voy a contar ahora probablemente les es bastante familiar, y en ese sentido la idea simplemente actualizar un poco lo que está bien establecido o aquellos conceptos en que existe mayor nivel de consenso, aunque no tengamos un nivel de evidencia obviamente demasiado elevado. Por las circunstancias ha sido muy difícil hacer estudios de alto nivel, de manera que obviamente hemos tenido que aplicar buena parte de lo que habíamos aprendido antes en el contexto de fallas respiratorias de otro origen. Entonces, bueno, aquí una lista de los temas que me planteó el doctor González, ¿cierto? Respecto al manejo inicial, sobre todo del timing de la intubación, una cosa muy controversial, aspecto que sigue siendo muy delicado, complejo, donde hay distintas consideraciones, algunas relacionadas al paciente en particular, otras al contexto en que nos encontramos, el nivel de presión de camas, de ventiladores que tenemos. Así que sin duda es un tema interesante, y no pretendo cerrar el tema, sino que simplemente plantear algunos aspectos que debiéramos tener presentes. La programación del ventilador mecánico, siempre un desafío. En la etapa inicial uno se orienta más bien por una receta, algunas recomendaciones, pero luego cuando hay que individualizar eso, la situación empieza a ser un poco más compleja. Vamos a hablar acerca de algunos aspectos relacionados con la sedación, más bien con el bloqueo neuromuscular, el rol de la posición prono, que está súper claro y afortunadamente es una práctica que está ampliamente extendida en el país y con un muy buen estándar en general, con muy pocas complicaciones, todo el personal se ha entrenado, así que efectivamente es un tema que lo tenemos bien incorporado. El manejo fluido es un aspecto bien esencial que no siempre existe tanta atención, así que vamos a tratar de recalcar ese aspecto también. La prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y particularmente neumonía asociada a ventilación mecánica sigue siendo un tema central, y la verdad es que eso sí nos ha complicado mucho la tasa de infecciones en esta población de pacientes, sobre todo por el contexto en que nos encontramos, ha sido realmente alta. Y finalmente, otro tema que también nos complejiza el manejo de la pandemia es la cantidad de pacientes críticos crónicos que se generan producto del manejo avanzado de estos pacientes. Entonces, mostrar aquí uno de los algoritmos que habíamos diseñado cuando estábamos en el pic de la primera ola. Se ve un poco doble ahí. Perdón, voy a... No sé por qué sale eso ahí. Ahora sí. Entonces, en este algoritmo, normalmente el primer nivel de atención es la oxigenoterapia. Es fundamental revertir muy rápidamente la hipoxemia, porque esa hipoxemia está traduciéndose en un aumento del trabajo respiratorio para el paciente. Por lo tanto, esa primera atención tiene que ser muy oportuna, muy rápida, y siempre tenemos que favorecer en ese sentido la consulta precoz de estos pacientes. Pero obviamente hay un grupo de pacientes que, a pesar de iniciar nosotros oxigenoterapia convencional, puede que la hipoxemia no revierta, o que lo haga pero con un nivel de requerimiento de oxígeno relativamente alto, lo cual siempre es un criterio de severidad. O bien pacientes que, a pesar de nosotros revertir la hipoxemia, tienen un aumento del trabajo respiratorio, que se puede valorar tanto por una frecuencia respiratoria alta, por ejemplo sobre 30 por minuto en general, consenso de que estamos en un nivel de alerta, o bien que, no teniendo tanta polipnea, tengan evidencia de uso de musculatura accesoria, y eso es algo que lo podemos ver de manera cualitativa con las retracciones cervicales, activación de la musculatura cervical o intercostal.
Y en esos casos, en general, la idea es poder avanzar y ofrecerle otras cosas al paciente, porque sabemos que si eso persiste en el tiempo, la posibilidad de que el paciente se vaya cansando, se fatigue, o que el cuadro mismo progrese es muy, muy alta. Y ahí las dos intervenciones en que tenemos más experiencia a nivel nacional y que tienen la cánula nasal de alto flujo, un nivel de evidencia bastante importante, y la otra es el PronoVigil. En este algoritmo, en un momento que teníamos pocos equipos de cánula de alto flujo, habíamos planteado partir ofreciendo PronoVigil, pero afortunadamente esa situación ha cambiado. Hoy en día tenemos una amplia disponibilidad de equipos de alto flujo en general a lo largo del país, no solo en la unidad de cuidado intensivo, sino que en otros servicios también. Y por lo tanto, ahí invertir las flechas. Creo que la cánula nasal de alto flujo es nuestro siguiente nivel de atención. Y ahí lo que vamos a hacer es partir con un alto flujo, 40 o hasta 60 litros por minuto, una fracción de oxígeno para lograr una saturación de 92 a 96%. Y esta es una intervención que hoy en día tenemos evidencia razonable de que no parece aumentar de manera importante la diseminación de aerosol. Existe amplia experiencia con su uso. Parece ser seguro para los pacientes y también para el personal de salud. En algunos casos, en algunos protocolos locales, se ha recomendado poner una mascarilla quirúrgica por encima de la cánula nasal. Eso parece disminuir aún más la dispersión de aerosol, pero algunos pacientes no lo toleran tanto. En aquellos pacientes que aún habiendo ofrecido cánula nasal de alto flujo y con el nivel máximo de flujo, persisten con aumento del trabajo respiratorio o por hipnea, el PronoVigil es una alternativa interesante, está ampliamente disponible porque tenemos experiencia con su uso, del uso de prono de ventilación mecánica en la unidad de cuidado intensivo por muchos años, y desde la primera ola donde se utilizó mucho PronoVigil, creo que nos dimos cuenta que es una intervención que se puede hacer con razonable seguridad. No tenemos desafortunadamente evidencia muy concreta respecto a su eficacia en términos de prevenir la intubación, pero sí todos tenemos presente una serie de pacientes en que logramos evitar la intubación, así que es una alternativa a considerar. Y donde obviamente tenemos que tener en cuenta algunos aspectos específicos que voy a comentar más adelante. Pero va a haber un grupo de pacientes que, a pesar de ofrecerles todo esto, van a seguir progresando o van a persistir con aumento del trabajo respiratorio, y ahí nos planteamos la necesidad de intubación, y el timing de la intubación es un elemento esencial que también vamos a discutir. Ahí pongo algunos criterios de intubación, ¿cierto? Uso de musculatura accesoria, persistente, retracción, ya sea supraclavicular o una respiración paradojal, por ejemplo, una respiración descoordinada, una taquipnea sobre 40 en general, ¿cierto? Sobre todo si se mantiene más de 1 hora, 2 horas, y si el paciente es frágil, con mayor razón, en general también es un criterio para considerar la intubación. Compromiso de conciencia, que decir, ¿cierto? O un paciente agitado, o pacientes que tienen otro tipo de problemas hemodinámicos con mala perfusión, o una respuesta inflamatoria demasiado exacerbada, también nos pueden obligar a plantear la intubación. Este es el esquema entonces de cómo actuar antes de que lleguemos a la ventilación mecánica, y obviamente queremos evitar tener un número demasiado alto de pacientes que lleguen a ventilación mecánica. Si hacemos esto de manera oportuna y rápida, podemos evitar que los pacientes lleguen a ventilación mecánica en un porcentaje razonable de casos. Siempre tenemos el riesgo de que el paciente termine igual intubándose, pero más tardíamente, y eso es algo que nos puede complicar porque puede afectar negativamente al paciente, y ahí hay una controversia. La cánula nasal de alto flujo tiene amplia evidencia, tanto de estudios clínicos randomizados en insuficiencia respiratoria aguda, donde se ha demostrado que disminuye la tasa de intubación y disminuye la mortalidad probablemente en la mayoría de las poblaciones de pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda. Y uno de los principales mecanismos es que disminuye el trabajo respiratorio, el esfuerzo que está haciendo el paciente para respirar. En este estudio se le puso catéteres esofágicos a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que estaban con oxígeno inicialmente, y luego que se les puso cánula nasal de alto flujo en flujos crecientes de 20, 40 y 60 litros por minuto, y ahí ustedes se fijan cómo los pacientes van bajando el nivel de trabajo respiratorio medido por distintas variables que se obtienen del catéter esofágico, y a la derecha ven los cambios individuales del paciente entre el basal con oxígeno convencional y con el máximo nivel de flujo en la cánula nasal, donde vemos que es bastante consistente. Prácticamente todos los pacientes tienen una reducción significativa del trabajo respiratorio que puede variar entre 30 a 50%, así que obviamente eso hace una gran diferencia, y las razones de por qué se produce esa disminución del trabajo respiratorio son diversas, ¿cierto? Aquí hay algunos de los mecanismos que se han propuesto. Primero, es una terapia muy confortable, la interfaz es muy cómoda para los pacientes y eso nos ayuda mucho, y versus, por ejemplo, pensar en terapias más sofisticadas como un helmet CPAP o una ventilación invasiva. Esto es tremendamente más cómodo para el paciente, mucho menos operador dependiente. En términos de oxigenación podemos lograr un impacto muy alto porque podemos asegurar altas fracciones inspiradas de oxígeno, lo cual a veces es necesario en los primeros minutos. Tiene un cierto efecto de CPAP que a veces ha sido sobrevalorado,
cuando se ha podido medir en estudios fisiológicos, en general oscila entre 2 y hasta 4 o 5 centímetros de agua, pero eso podría contribuir a prevenir algunas atelectasias en algunos pacientes o también indirectamente a disminuir el trabajo respiratorio. Pero probablemente el mecanismo más importante es el lavado de espacio muerto, del espacio muerto anatómico, de la orofaringe, donde estudios muy elegantes han mostrado que se pueden barrer entre 50 y 60 ml de espacio muerto. Eso quiere decir una cantidad de aire rica en CO2 que el paciente iba a reinhalar y que ahora, ¿cierto?, al estar con una cámara nasal de alto flujo, ese volumen se lava con gas fresco que solo tiene oxígeno y no dióxido de carbono, y por lo tanto eso mejora significativamente la ventilación alveolar. Eso quiere decir que el paciente en una misma respiración es capaz de eliminar mucho más dióxido de carbono, y por eso es que la mayoría de los pacientes van a responder a eso bajando su frecuencia respiratoria, porque tienen una ventilación más eficiente. Como corolario, ¿cierto?, lo que vamos a obtener como resultado funcional es una mejoría en la oxigenación en la gran mayoría de los pacientes respecto al oxígeno convencional a igual fracción inspirada de oxígeno, y en segundo lugar una disminución del trabajo respiratorio que es variable y que clínicamente la forma más objetiva de valorarla es a través de la disminución de la frecuencia respiratoria, pero en muchos pacientes va a ser más evidente aún la disminución del uso de musculatura accesoria, de retracción, o una respiración que, habiendo sido descoordinada, pasa a ser coordinada una vez que el paciente respira más tranquilo. Respecto a PronoVigil, bueno, es una intervención en la cual tenemos mucho menos experiencia en el mundo porque no se utilizaba previo a la pandemia. Había algún reporte anecdótico, pero no había experiencia ni estudios de alto nivel. Y bueno, en la medida que apareció la pandemia y nos vimos exigidos, esta idea teórica que se venía discutiendo hace algunos años de poner a los pacientes en prono antes de que requirieran ventilación mecánica, se empezó a implementar. Se publicaron una serie de series clínicas no controladas con números relativamente bajos de pacientes. Ahí ustedes ven entre 10 y 50 pacientes. Estas series publicadas más o menos hasta mediados del año pasado. En total totalizaban 180 pacientes, estas 7 series, pero donde se veía, primero desde el punto de vista funcional, lo que todos midieron eran cosas bien básicas, oxigenación y en general consenso de que había una mejoría en la oxigenación en todos los pacientes. Algunos pacientes midieron frecuencia respiratoria y la mayoría de ellos encontraron una baja en la frecuencia respiratoria, un efecto aditivo de la cámara nasal de alto flujo. La mayoría de estas series se implementaba el prono por sobre la cámara nasal de alto flujo, y la tasa de intubación en estos pacientes que se les ofreció PronoVigil fue de 26%. Obviamente no sabemos el contrafactual de cuál hubiera sido la tasa si no se les hubiera aplicado PronoVigil, pero en la experiencia de muchos que lo hemos utilizado nos parece que lo reduce de manera significativa. Desafortunadamente aún no tenemos estudios randomizados controlados. Hay más de 8 estudios realizándose en el mundo y hay 5 de ellos que están organizados para publicarse en conjunto en los próximos meses, así que esperamos tener luego evidencia más sólida. Pero por ahora lo que sí sabemos es que parece razonablemente seguro en términos de que muchas de las cosas, de los temores que teníamos de que el paciente no lo fuera a tolerar o hiciera fenómenos de aspiración o compromiso de conciencia en esa posición o tuviéramos emergencias de vía aérea, la verdad es que han sido muy excepcionales. Así que es una estrategia que se puede utilizar no solo en las unidades de cuidado intensivo, sino que en otros servicios, pero requiere mucha vigilancia, obviamente. Vigilancia clínica, no con monitores, no tenemos grandes monitores aquí, estar mirando al paciente y mucho apoyo psicológico al paciente, que también es fundamental y que no es fácil de conseguir en estas circunstancias. Aquí tenemos un paciente, les muestro algunos pacientes que nosotros lo que objetivábamos claramente es que cuando los poníamos en prono disminuía el esfuerzo respiratorio, pero era algo difícil de valorar, sobre todo con los pacientes boca abajo. Algunos pacientes lo que hicimos, en que había dudas si es que había que intubarlo o no, fue poner un catéter esofágico para ver qué tan intenso era el esfuerzo que estaban haciendo. Aquí tenemos un paciente, fíjense, que estaba haciendo entre menos 20 a menos 24 centímetros de agua cuando estaba en posición supino con cánula nasal de alto flujo, y ese paciente al ponerlo en prono reducía sustantivamente el nivel de esfuerzo, bajaba prácticamente a la mitad. Los swing de presión esofágica, estos esfuerzos negativos, eso es algo que lo valoramos en 4 o 5 pacientes, fue bastante consistente. Todavía no hemos hecho un estudio sistemático, las condiciones son muy difíciles para hacer un estudio en este contexto, pero es interesante que valida una observación clínica que estábamos haciendo de que probablemente el PronoVigil produce un efecto aditivo al de la cánula nasal de alto flujo en términos de bajar aún más el trabajo respiratorio fuera del efecto positivo sobre el intercambio de oxígeno, que son 2 efectos clínicos fundamentales, ¿cierto?, para poder evitar la intubación, que es lo que buscamos en la gran mayoría de estos pacientes. Otro paciente también, que lo estamos ahí valorando con un monitor, ¿cierto? Y también se produce una disminución de los esfuerzos. Fíjense que el swing era menos 13 a menos 15 y se hace de menos 8 a menos 10 cuando ponemos al paciente boca abajo. Las indicaciones entonces son
pacientes que tengan aumento del trabajo respiratorio, que estén con un requerimiento de oxígeno muy alto o una polipnea por encima de 30 por minuto, en general vamos a utilizar en esta condición primero la cánula, pero si persisten esas condiciones estando con cánula, vamos a plantear el Pronavigil, o si no tenemos disponible aún la cánula, puede ser una medida transitoria entre medio que puede permitir que el paciente no siga deteriorándose. Contraindicaciones, obviamente, el paciente tiene que estar consciente y colaborador, no estar con agitación, ni tampoco con una actitud demasiado negativa respecto a esta intervención. Hay algunos pacientes que lo rechazan inicialmente y en que uno con cierto apoyo, explicándoles bien, ¿cierto? Uno logra colaboración y una vez que lo prueban, se alivian y muchos de esos pacientes van a colaborar, así que creo que no hay que aceptar el primer no así de buenas a primeras, pero tampoco tener una actitud majadera de insistir con pacientes que evidentemente están en una situación muy estresada y que no vamos a lograr colaboración. Si el paciente tiene criterios de intubación inminente porque ya está en una situación desesperada con signos de estrés adrenérgico excesivo, agitación, obviamente ya no es planteable y hay que proceder a la intubación. Beneficios, entonces mejora la oxigenación. Creemos que puede disminuir la necesidad de intubación y ventilación mecánica. Hasta aquí no hay trabajos de buen nivel y las series controladas comparativas no han logrado mostrar una superioridad, pero es muy difícil ahí tener controles válidos. Nos parece que disminuye el trabajo respiratorio en la mayoría de los pacientes, pero es difícil de valorar en estudios amplios y podría disminuir una cosa que vamos a discutir un poquito más adelante, que es un mecanismo de daño inducido por el propio paciente, lo que se llama Patient Self-Inflicted Lung Injury, PSILI, o daño pulmonar autoinducido por el paciente, que es que el paciente con estos propios esfuerzos vigorosos puede generar fuerzas sobre el pulmón que van a amplificar la inflamación y el daño pulmonar, haciendo que progrese aún más la enfermedad. Y eso podemos tratar de frenarlo, evitarlo, tanto con la cánula nasal de alto flujo como con el Pronavigil, y obviamente en algunos casos con la intubación. La intubación puede ser el freno final, ¿cierto?, a ese fenómeno. Riesgos potenciales siempre, retrasar la intubación, que terminemos intubando igual al paciente, pero varios días después, donde normalmente lo vamos a intubar en una condición un poco más compleja, y ahí uno tiene dudas, ¿cierto?, si esa mayor complejidad que nos plantea el paciente que intubamos tardíamente tiene que ver con haber retrasado la intubación, o simplemente que lo estamos intubando en un momento más tardío de la evolución, o que estamos seleccionando un grupo de pacientes más severos, ¿cierto?, que son los que fracasan y por eso son pacientes más difíciles. Es difícil resolver esa controversia. Dificultad en manejo de vía aérea no hemos tenido en general, incomodidad al paciente sí muchas veces, pero hemos visto que con apoyo psicológico, siendo flexible con los cambios de posición, los pacientes lo pueden tolerar, y vómitos y aspiraciones, algo muy excepcional que no hemos tenido en general como problema. Aquí está una figura central, ¿cierto?, que se ha discutido de este fenómeno de daño pulmonar autoinducido por el paciente, donde el paciente, cuando hace esfuerzos muy vigorosos, y eso se pueden valorar clínicamente por la retracción sobre todo, o activación importante de la musculatura cervical, o si ponemos un catéter esofágico por swings muy profundos, sobre 20 centímetros de agua, puede generar fuerzas similares a las que puede hacer el ventilador mecánico cuando le aplicamos altos volúmenes corrientes y altas presiones de vía aérea, y eso puede amplificar el fenómeno de alteración de la membrana alveolo-capilar, la fuga capilar, favorecer más edema pulmonar, y eso va alterando aún más el intercambio gaseoso y la mecánica, y esto se transforma en un círculo vicioso donde el paciente va teniendo cada vez más trabajo para respirar, producto de que está él mismo dañando su pulmón de manera progresiva. Así que hay que tratar de frenar este círculo vicioso, y esto es lo que, este concepto es el que lleva mucho a pensar que debiéramos promover la intubación precoz. Yo creo que eso no es necesariamente así, porque la intubación obviamente se va a asociar a una serie de otros problemas que son derivados de tener un paciente sedado, conectado a un ventilador mecánico, expuesto a infecciones, pero sí el concepto de que no podemos permitir que el paciente persista con esfuerzos vigorosos. Entonces, más allá de decir si vamos a intubar temprano o tarde, que es un concepto muy relativo, lo importante es que no sea tarde en el sentido de que sea muchas horas o días después de que el paciente ya está con esfuerzos vigorosos, pero obviamente es un tema difícil de valorar, no estamos 24/7 al lado del paciente mirándolo, y hay muchos momentos en que el paciente puede hacer esfuerzos vigorosos que no observemos, y ese es uno de los temas complejos, ¿cierto?, que nos plantea dudas. De hecho, estas dudas las tienen los grandes expertos, y aquí había una controversia muy intensa entre el doctor Gattinoni y el doctor Tobin, dos gurús de la ventilación mecánica. Aquí el doctor Gattinoni en esta revisión planteaba, ¿cierto?, que obviamente queremos evitar este fenómeno del PSILI y lo podemos hacer con medidas como la cánula de alto flujo, el CPAP o el Pronavigil, y tenemos que tratar de apuntar a no tener esfuerzos respiratorios vigorosos, hay que evitarlo, ¿cierto? Y si eso no se puede lograr, hay que plantear la intubación.
y por eso planteaba no retrasar la intubación, pero el doctor Tobin ha estado ahí poniendo una cuota de atención en el sentido de que intubar pacientes que no lo requerían estrictamente puede significar un peor outcome para esos pacientes y transformar una enfermedad en una cosa mucho más compleja y que va a requerir una cantidad de esfuerzo terapéutico infinitamente mayor, que es ese umbral que vamos a atravesar una vez que intubemos al paciente. Y ahí ustedes ven una serie de cartas, ¿cierto? Y por lo tanto hay controversia en torno a esto, son temas conceptuales, pero pensamos que efectivamente no debemos permitir que el paciente persista con esfuerzos vigorosos más allá de algunos minutos razonables. Eso es variable de un paciente a otro, pero obviamente no lo podemos dejar 12 a 24 horas al paciente con esfuerzos vigorosos, porque eso no tiene ningún destino. Si no logramos frenarlo, hay que intubar al paciente. Nuestra experiencia aplicando estas terapias de prono y cánula nasal de alto flujo en nuestra unidad de cuidado intensivo, esto es un análisis que hicimos más o menos a julio, agosto del año pasado, 339 pacientes admitidos a la UCI, la mayoría de ellos llegaron directo a ventilación mecánica, pero hubo algunos en que pudimos plantear pronovigil, la gran mayoría de ellos con cánula nasal de alto flujo, en 14 de ellos no teníamos cánula en ese momento, y lo que vimos en esos 86 pacientes que ya estaban en la UCI, que realmente estaban muy al límite, los ingresamos a la UCI a pesar de no tener criterio inminente de intubación porque tenían un altísimo riesgo de caer a ventilación mecánica. El 38% finalmente se conectó a ventilación mecánica, y efectivamente fueron pacientes complejos, fueron pacientes largos, pero la mortalidad de esos que se conectaron a ventilación fue 30%, que es la comparable a la serie general que tuvimos en el hospital. Así que creemos que y en muchos pacientes se terminaron intubando 4, 5, 6 días después del uso de pronovigil y cánula, así que si bien fue una intubación tardía, no necesariamente se tradujo en peor desenlace, sí fue más difícil sacarlos adelante, se convirtieron en pacientes críticos crónicos, muchos de ellos. Así que obviamente un tema controversial, y aquí tenemos este dilema, ¿cierto? Lo que queremos nosotros no es retrasar la intubación, es evitar la intubación, pero está la posibilidad de que simplemente la retrasemos, y ese es un efecto potencialmente indeseable, pero no sabemos si ese retraso se va a traducir en un peor desenlace. Hay muchos elementos que apuntan a que eso es así, pero si por otro lado intubamos a todos los pacientes muy tempranamente, vamos a intubar muchos pacientes que no lo requerían y vamos a sobrecargar y colapsar antes nuestro sistema. Así que ahí está planteado el dilema y probablemente nuestra consideración de cuándo intubar es distinta cuando tenemos hartas camas críticas y ventiladores disponibles a cuando eso empieza a escasear. Programación inicial del ventilador mecánico, vamos a partir con lo que ya sabemos y tenemos amplia experiencia. Una ventilación protectora, volúmenes corrientes alrededor de 6 ml por kilo. Si la compliance inicial es muy buena, podemos elevar a 7 u 8 ml por kilo. En cambio, si es excesivamente pobre, podemos bajarla por debajo de 6 ml por kilo. Pero vamos a partir con los 6 clásicos, ¿cierto? Un nivel de PIB moderado es lo que ha mostrado ser más eficaz en la mayoría de estos pacientes en términos de no generar mucha sobredistensión. La mayoría de los pacientes no parece responder demasiado espectacularmente a niveles de PIB alto por sobre 12 centímetros de agua, así que la programación inicial 8 o 12 parece lo más razonable. Una frecuencia respiratoria inicialmente para tratar de controlar el CO2 y evitar una hipercapnia excesiva, pero tampoco hay que buscar majaderamente la normocapnia, sobre todo en los pacientes que tienen una alta demanda ventilatoria. Y la fracción inspirada para una meta actualmente 92 a 96%, hay algunos estudios que avalan esa meta en vez de metas que eran un poco más límites, como 88-92%. ¿Qué es lo que vamos a buscar con esa programación inicial? Bueno, ¿cuáles son las presiones de vía aérea que se generan? Esta programación la vamos a hacer con volumen control inicialmente, y lo que vamos a ir a mirar es la presión meseta, y tenemos que programar una pequeña pausa inspiratoria o hacer una maniobra manual, y tenemos que objetivar que ojalá la presión meseta esté por debajo de 28 centímetros de agua. Y el segundo parámetro que nos interesa es lo que se llama driving pressure o presión de distensión, que es la diferencial entre la meseta y el PIB, que no debe sobrepasar los 14 centímetros de agua. Mientras menos mejor, pero en general 14 parece un umbral razonable. Plantear un sistema de aspiración cerrada para protección del personal, humidificación inicialmente con filtro, pero si el paciente tiene hipercapnia con la programación inicial, podemos avanzar a una humidificación activa. Hoy existe importante experiencia ya con su uso, es razonablemente segura la humidificación activa si se ponen filtros en la rama expiratoria e inspiratoria del ventilador mecánico para evitar la diseminación de aerosol y asegurarse que no haya desconexiones accidentales. Podemos aumentar discretamente el volumen corriente también si es que la driving pressure no está excesivamente alta. Volumen corriente, muy importante recordar que es por talla, es por peso ideal, y el peso ideal es según la talla, no tiene nada que ver el peso real del paciente, es el peso que debería tener el paciente, y por lo tanto tenemos que medir a los pacientes, y esto es algo muy sencillo, simple, pero que lamentablemente muchas veces no se hace, y las estimaciones visuales son muy pobres, los errores pueden ser del orden de 10 centímetros, y eso se puede traducir en muchos ml y en una sobredistensión que el paciente no debería haberse ganado. Así que importante, estas winchas muy económicas, nosotros las tenemos en todos los box de cada paciente individual,
creo que es una inversión que vale la pena. Y miramos esa curva de presión de vía aérea con su pausa inspiratoria, y lo que nos vamos a ir a fijar es sobre todo el nivel absoluto de presión meseta y la diferencial con el PIB, que es el driving pressure. Esos son los valores fundamentales que debemos vigilar y que nos van a permitir saber que estamos en un rango razonable de protección pulmonar. El driving pressure sabemos que sobre 15 centímetros de agua se asocia a un aumento del riesgo relativo de mortalidad, y eso lo demostró Amato en un estudio muy elegante hace varios años en el New England Journal of Medicine, de manera que esto es un complemento a la titulación del volumen corriente para poder programar el ventilador mecánico. Respecto al PIB, lo que sabemos es que obviamente tiene un impacto en términos de mejorar el intercambio gaseoso, pero después de muchos estudios randomizados controlados, nadie ha demostrado que una estrategia de PIB muy agresivo y muy alto sea superior a una estrategia de PIB más moderado, y eso probablemente tiene que ver con que el principal efecto que logra el PIB es reclutar unidades pulmonares, y la mayor parte de ese reclutamiento se obtiene con niveles moderados de PIB entre 5 y 10 centímetros de agua. Sobre 10 es bastante menos lo que se gana en términos de reclutamiento. Esto obviamente es variable de un paciente a otro, pero lo que sí es consistente es que mientras mayores son los niveles de PIB y de presión de vía aérea, mayor es el riesgo de sobredistensión y compromiso hemodinámico, de manera que en la medida que nos vamos más a la derecha, los costos a pagar van aumentando y los beneficios a obtener van disminuyendo, y por eso hay que ser prudente, creemos, con el nivel de PIB. Y en el caso de COVID, la mayoría de los expertos y nuestra experiencia personal y nacional es que la mayoría de los pacientes inicialmente requieren niveles más bien moderados de PIB, y mientras más tarde uno los intuba en la evolución de la enfermedad, cuando tienen los pulmones un poco más restrictivos, en general requieren incluso niveles más bajos de PIB, o toleran, mejor dicho, niveles menores de PIB en la intubación inicial. Se ha planteado esto de los fenotipos, ¿cierto? Que habrían distintos tipos de fenotipos. Estos pacientes con una compliance muy normal, pero que tenían muy pocos infiltrados pulmonares, pero tenían una severa alteración del intercambio gaseoso, pero muy fáciles de ventilar. La verdad es que con el tiempo de la pandemia que ha pasado, esto se planteó en marzo, abril del año pasado, eso lo vimos solo cuando hacíamos intubación muy precoz de pacientes, cuando todavía no utilizábamos ni la cánula, ni pronovigil, ni ninguna otra intervención, sino que los pacientes tenían una hipoxemia severa y un poquito de disnea y los intubábamos. Ahí veíamos sus cuadros, pero a la medida que hemos sido más estrictos con los criterios de intubación, creemos que hemos visto cada vez menos de estos pacientes que tengan muy pocos infiltrados pulmonares y que tengan una compliance espectacularmente alta. Así que creo que es un fenotipo que tenía que ver con que estábamos muy alerta con intubar precozmente y disminuir al mínimo el riesgo de contagiarnos con estos pacientes, y más bien lo que hemos encontrado son fenotipos como el de abajo, pacientes que tienen compliance a veces moderada o baja, algunos pacientes que tienen alta reclutabilidad, pero muchos que tienen muy pobre reclutabilidad. Yo diría que los que tienen alta reclutabilidad son aquellos pacientes que precozmente tienen muchos infiltrados pulmonares, pero pocas horas de evolución, mientras que aquellos pacientes que tienen muchos infiltrados pulmonares, pero tienen ya una larga evolución de insuficiencia respiratoria, donde lo hemos venido sosteniendo con cánula nasal, con pronovigil, en general ya tienen una baja reclutabilidad y toleran poco nivel de PIB. Estrategia de PIB, creo que, bueno, hay muchas posibles, ¿cierto? Pero mientras menos experiencia uno tenga en manejo ventilatorio, hay que tratar de ser lo más simple posible, y estas tablas son relativamente sencillas y razonablemente buenas. La estrategia de arriba creemos que es la que se recomendó por el estudio original de la RDC-Net, que titula el PIB según el requerimiento de fracción inspirada de oxígeno, y pensamos que en ese rango que pongo ahí destaco es razonable en la programación inicial del ventilador mecánico, ¿cierto? Hasta 70% de oxígeno, 12 centímetros de agua. Ya si tenemos que ir a los escalones de más arriba porque el paciente sigue hipoxémico, probablemente hay que discutir con un intensivista o rápidamente pasar a los siguientes niveles, que van a ser el prono, ¿cierto?, del paciente intubado, o el uso de bloqueo neuromuscular de todas maneras. La estrategia de PIB alto, al menos como seteo inicial, en nuestra experiencia, en la mayoría de los pacientes genera sobredistensión. Si es que el paciente después de la titulación inicial tiene una alteración importante del intercambio y el nivel que se ha considerado en general es PAFI bajo 150, las dos intervenciones que tienen mayor nivel de evidencia y experiencia, tanto a nivel internacional como nacional, son el uso de prono y el bloqueo neuromuscular. Y aquí lo que hemos planteado es hacer prono extendido, de manera que en vez de los ciclos diarios que se hacen en la mayor parte del mundo después del estudio francés, nosotros recomendamos hacer el ciclo más largo, que el primer ciclo sea de 48 a 72 horas al menos, para no estar todos los días supinando y pronando al paciente, que sobrecarga a nuestro personal, desestabiliza a los pacientes porque muchas veces toleran mal los primeros pasos a supino. Así que nos parece que esto es una estrategia razonable. Voy a mostrar algún estudio ahí que tiende a avalar eso. Y bloqueo neuromuscular por los 2 primeros días, en la mayoría de los pacientes sí o sí, digamos, y algunos pacientes hay que prolongarlo aún más.
Los bloqueadores neuromusculares, ¿por qué funcionan? Probablemente disminuyendo las disincronías que pueden generar inestabilidad en los pacientes. Ahí tenemos un trazado de un paciente que está en modo controlado por volumen, pero vemos algunas fluctuaciones en la curva que si uno no tiene mucha experiencia son difíciles de interpretar. Aquí le pusieron un catéter esofágico y ahí descubrimos que el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios muy importantes, un mecanismo de sincronía que es bien complejo de resolver, ¿cierto? Y que se puede atacar obviamente con bloqueadores neuromusculares porque se puede asociar esas deformaciones generadas por el paciente a mayor daño pulmonar. O a doble ciclo, doble gatillos que entren dos volúmenes corrientes en vez de uno, no separados por un volumen exhalado, y eso obviamente aumenta mucho el riesgo de daño inducido por ventilación mecánica. Así que bloqueo neuromuscular, probablemente en la etapa inicial, estos pacientes tienen mucha sed de aire, en general es un coadyuvante muy necesario, y qué decir si el paciente va a estar pronado, y no, obviamente no podemos tener una enfermera 1 a 1, tenemos que tenerlo con bloqueador neuromuscular para evitar que vaya a haber un desplazamiento o un accidente. Hay estudios que muestran además que puede disminuir el uso de bloqueadores neuromusculares la inflamación tanto a nivel pulmonar, se muestran gráficas a la izquierda, como a nivel sistémico, medidos en el plasma a la derecha. Los pacientes que reciben bloqueo neuromuscular van bajando su inflamación, mientras que los que recibieron placebo la mantienen o la van aumentando en el tiempo. No voy a entrar en detalle porque es una gráfica muy compleja, pero esto es evidencia de que disminuye el daño inducido por la ventilación mecánica, que uno lo puede objetivar a través de menos citoquinas inflamatorias. Y hay un estudio randomizado controlado que muestra una disminución de la mortalidad. Lamentablemente hay otro más reciente que no pudo reproducir eso, pero es un estudio que no es comparable del todo, hubo algunas diferencias. En el primer estudio los pacientes tenían sedación profunda, mientras que este estudio más reciente se buscó sedación superficial, algo que no es nuestra práctica más corriente y que en el caso del COVID en la etapa inicial es prácticamente imposible de lograr en mi experiencia, así que creo que una evidencia poco aplicable. En el segundo estudio se utilizó una estrategia de PIB alto, muy alto, que en el caso de los pacientes con COVID muchas veces se traduce en sobredistensión, y prácticamente no se usó prono, cosa que nos parece que sí se debe hacer de manera sistemática. El bloqueo neuromuscular entonces busca evitar la actividad espontánea en la fase aguda y en las formas más severas de distrés. Recomendamos usarlo de rutina en todos los pacientes con nivel de PaO2, FiO2 bajo 150 después de la programación inicial, y mantener eso durante al menos las primeras 48 horas e incluso prolongarlo si es que al suspender reaparecen disincronías importantes o si es que uno tiene indicación de mantener al paciente en prono. Creemos que hay que mantenerlo más allá y tuvimos muchos pacientes 4, 6, 8 días con bloqueo neuromuscular. Obviamente no es algo deseable ni buscable, pero si la alternativa es tener al paciente con disincronías muy importantes que no pueden ser manejadas, probablemente eso va a ser aún peor. El prono tiene mucha evidencia, ¿cierto? Mucha experiencia, tenemos mucha experiencia nacional, creo que lo estamos haciendo bien y es uno de nuestros caballos de batalla y creo que ha hecho toda la diferencia en esta pandemia. Permite mejorar la oxigenación, como lo puede hacer el PIB, pero a diferencia del PIB, esto lo hace sin aumentar el riesgo de sobredistensión, no lo hace a costa de aumentar las presiones vía aérea, previene el daño inducido por la ventilación mecánica, y esto es más bien teórico, porque lo que sabemos es que la distribución de la fuerza, de la energía que aplica el ventilador mecánico cuando el paciente está boca abajo es mucho más homogénea a lo largo de todo el parénquima, por lo tanto la posibilidad de concentrar toda la energía en una pequeña zona es menor estando el paciente en prono que en supino. Si la energía se concentra excesivamente, la posibilidad de sobrepasar umbrales de seguridad en esa región es mayor y podemos generar daño pulmonar. Así que todo apunta a que los efectos benéficos del prono en términos de sobrevida, más que el impacto sobre la oxigenación, se deben a disminuir el daño inducido por la ventilación mecánica. Porque en general las diferencias en los estudios no fueron de oxigenación, sino que fueron sobre todo, ¿cierto?, de mortalidad y de disfunción multiorgánica, y el estudio fundamental que avala esta conducta es el estudio PROCEBA, publicado en el 2013, donde se incluyeron pacientes con este criterio de PAFI bajo 150 después de ya 12 a 24 horas de ventilación mecánica, estando con un alto nivel de oxígeno los pacientes y con un nivel de PIB mínimo de 5 centímetros de agua. Vemos que se randomizaron 466 pacientes que en promedio tenían una PaO2, FiO2 de 100, es decir, bastante severos los pacientes. Estaban casi todos ellos con bloqueo neuromuscular y se randomizaron a mantenerse en supino o a pasar a ciclos de prono diarios de al menos 16 horas al día. Y eso tuvo un tremendo impacto, fíjense, sobre la sobrevida al día 90. La mortalidad en el grupo supino fue 41%, mientras que en el grupo prono fue 23%, así son 18 puntos de mortalidad, una diferencia gigantesca, casi lo bajó a la mitad. El resto del manejo fue exactamente igual entre los dos grupos. Por lo tanto, esta estrategia creemos que tiene un fundamento y lo hace obligatorio prácticamente a los pacientes, de manera que plantear otras cosas antes de haber
probado el prono en los pacientes, excepto que haya una contraindicación absoluta, que hay muy, muy pocas afortunadamente, tenemos que pasar por esta etapa antes de seguir adelante o pensar en ECMO u otra intervención más avanzada. Ahí vemos que en cada vez que se supinaron a los pacientes en este estudio, y se hacía todos los días, porque los pacientes estaban alrededor de 16-20 horas en prono y luego se supinaban todos los días una vez, y fíjense cómo la oxigenación se deterioraba cada vez que se supinaban. Y esto es lo que buscamos evitar con la estrategia de prono extendido, de mantener a los pacientes durante los primeros 3 días en prono constante. Buscamos evitar esos retrocesos en el intercambio gaseoso del paciente y buscamos evitar además los riesgos de los cambios de posición, donde pueden haber desplazamiento, y sobre todo sobrecargar a nuestro personal. Este estudio se hizo en Francia, con un nivel de personal que es superior en general al que nosotros podemos manejar en nuestras unidades de cuidado intensivo, y sabemos que esto demanda recursos humanos de manera importante, un esfuerzo importante, esfuerzo físico, hay gente que se lesiona moviendo pacientes obesos, por lo tanto, si podemos bajar la frecuencia de esas maniobras, creemos que es algo positivo y no sacrificamos eficacia de la intervención. Este es un estudio que se acaba de publicar, donde se aplicó este esquema de prono extendido similar al que nosotros venimos utilizando ya hace varios años, y ellos evaluaron las complicaciones en alrededor de 80 pacientes. Esto fue un estudio en el hemisferio norte, y obviamente encontraron, bueno, bastante edema, que es lo que vemos, pero en general un edema que no se asoció a complicaciones necesariamente. Este edema en general tiene un efecto bien cosmético en muchos pacientes, pero pocas veces se traduce en úlceras por presión, sobre todo el edema facial. Pero ahí ustedes ven que hubo bastante edema, y en algunos casos se vieron alrededor de un 20% de edema muy, muy importante. Pero probablemente las complicaciones que más tememos son las úlceras por presión y desplazamientos de dispositivos, y efectivamente hubo úlceras por presión. Alrededor del 70% de los pacientes tuvieron alguna úlcera por presión. La incidencia general de úlcera por presión en los pacientes críticos es relativamente alta, así que no todo eso es atribuible al prono, pero la cantidad de úlceras por presión severas en este estudio fue relativamente baja. La mayoría fueron relativamente superficiales, a veces en cara o a veces en la cara anterior del tronco. Y hubo algunos pacientes que requirieron reintubaciones. En nuestra experiencia la tasa de reintubación es más baja, probablemente tiene que ver con la experiencia en aplicar el protocolo, y nosotros estamos analizando nuestra experiencia nacional con el doctor Cornejo, y ya tenemos una serie acumulada de más de 500 pacientes y esperamos pronto publicarla, y esa va a ser la experiencia más grande que se ha publicado hasta ahora, utilizando una estrategia de prono extendido que nos parece que es al menos comparable y probablemente en términos de organización de cuidado intensivo superior al esquema de prono diario. Entonces, creemos que es una terapia muy costo efectiva. Hay que capacitarse. Si no hay experiencia previa, hay que pedir ayuda de personal que sí tenga experiencia en esto. La capacitación no es tremendamente demandante, pero fundamental, porque si no hacemos esa capacitación podemos tener un nivel de accidentes más alto y podemos, ¿cierto?, hacer zozobrar la técnica y comprometer la seguridad de nuestro paciente. Y creemos que hay que aplicarla de manera sistemática, precoz, y durante las primeras 48 horas al menos nosotros no tratamos de volver atrás con el supino, excepto que el paciente haya tenido una mejoría demasiado espectacular y que la intubación haya sido no por una progresión consistente y sistemática, sino que haya sido por algún incidente o evento. De lo contrario, si es una neumonía grave, es muy difícil que reviertan dramáticamente las condiciones antes de 48 horas, y por lo tanto el paciente va a estar más protegido en esta posición prono y con bloqueo neuromuscular. Obviamente esto es dinámico, y lo que funciona en los primeros días, la primera semana, no necesariamente lo hace en la segunda. Ya no estamos muy claros si en la segunda, tercera semana, en aquellos pacientes que persisten con hipoxemia profunda, si hay que seguir insistiendo con el prono. En la primera está claro que sí, en la segunda tenemos dudas, en la tercera pensamos por experiencia de que en general son pocos los pacientes que mejora el intercambio gaseoso. No sabemos si sigue siendo protectiva, pero creemos que es discutible su uso ya en la tercera, cuarta semana. Pero al principio del cuadro, sí o sí, si los pacientes tienen PAFI bajo 150, hay que tratar de mantenerlos en prono la mayor parte del tiempo posible. En general, los primeros días manejamos a los pacientes en volumen control. En la medida que ya soltamos el bloqueo neuromuscular, mi recomendación es que si uno tiene experiencia con presión control, tratar de pasar a presión control, porque eso va a permitir que el paciente tenga algún grado de esfuerzo respiratorio y que ese esfuerzo no encuentre una respuesta de parte del ventilador y no genere disnea y sensación de ahogo del paciente, y por lo tanto creo que va a haber menos disincronía en presión control que en volumen control en estos pacientes. Así que una vez que suspendemos bloqueo neuromuscular, yo lo que hago al menos es tratar de pasar más o menos rápidamente a presión control, o al menos apenas aparecen las primeras evidencias de esfuerzo respiratorio, pasar a presión control, tratando de apuntar a los mismos parámetros, un volumen corriente de 6-7 ml por kilo, más o menos la misma frecuencia respiratoria,
pero la gracia de presión control es que le va a dar más libertad al paciente, va a poder modificar en algo ese volumen que le programamos, pero obviamente hay que estar muy atento a que ese esfuerzo del paciente ahora no se traduzca en un aumento demasiado radical del volumen corriente. Si lo aumenta de 6 a 7 u 8 ml por kilo, puede ser tolerable. Si ya obviamente va por encima de 9, 10 ml por kilo, probablemente tenemos que retroceder. Y esto es una cosa de avance y retroceso, y vamos a ir viendo la velocidad en que podemos avanzar según cómo vaya tolerando el paciente esta desescalada de medidas. Respecto a los fluidos, tenemos una evidencia de un estudio publicado hace ya más o menos 15 años, un estudio randomizado, controlado, realizado en Norteamérica, donde se compararon en un diseño 2x2 una estrategia liberal o restrictiva de fluidos y sin monitorizarlos con catéter central o catéter de arteria pulmonar. Fueron 1000 pacientes con un outcome de mortalidad. Lo que se hizo en la estrategia restrictiva liberal fue apuntar a distintos niveles de presiones de llenado, ya sea PVC o presión de oclusión de la arteria pulmonar, si es que les tocó el grupo SWAN. Fíjense cómo las estrategias restrictivas apuntaban a presiones PVC más bien moderadas bajas, ¿cierto? 4 o 8 milímetros de mercurio. Solo se permitía algo un poco más alto si el paciente estaba con un shock muy importante, mientras que la estrategia liberal, altas presiones de llenado se toleraban, no necesariamente se buscaban. La diferencia de balance fue muy significativa al final del estudio. Fíjense que al cabo del día 7 litros de balance en la estrategia liberal, mientras que un balance prácticamente neutro en la estrategia restrictiva. Eso tuvo diferencias en la oxigenación, ¿cierto? Tuvo algunas diferencias en la hemodinamia. Obviamente el grupo liberal tendría a tener gastos un poquitito más altos, pero si eso realmente lo requiere el paciente, no hay evidencia al respecto. No alcanzó a haber diferencias significativas en la función renal, pero los desenlaces principales, que es lo que se encontró, que en general los pacientes con la estrategia restrictiva salían antes del ventilador mecánico. No alcanzó a haber una diferencia significativa de mortalidad, pero los pacientes tuvieron menos tiempo en ventilación mecánica con una estrategia restrictiva de fluido. Y hay mucho estudio fisiológico que muestra que mientras más fluidos ponemos en el paciente, mayor agua se acumula en el pulmón, y eso dificulta el intercambio gaseoso, la mecánica pulmonar, y va a dificultar, sobre todo cuando lleguemos al destete, nos va a pasar la cuenta ese balance excesivo. Así que hay que ser muy estrictos con los balances, tratar de priorizar los vasoactivos cuando lo que estamos manejando es una hipotensión secundaria a sedantes, por ejemplo, y tratar de no sobrecorregir eso con volumen, y ser muy estricto con las indicaciones de volumen cuando realmente hay una situación de hipoperfusión o hay una hipovolemia muy manifiesta. Se puede plantear pequeñas cargas de volumen, pero en general priorizar los vasoactivos y ser muy restrictivo con los fluidos y con los balances. Y si el paciente ya tiene un balance acumulado importante, ya sea que lo haya requerido o no lo haya requerido en los días iniciales, hay que ser muy proactivo y agresivo en retirar ese balance a través de terapia depletiva, idealmente con diuréticos. Si el paciente tiene insuficiencia renal, plantear precozmente una terapia de reemplazo renal. Prevención de infección asociada a la atención de salud, bueno, un tema muy amplio, imposible recogerlo, simplemente resaltar que la tasa de infecciones que vimos en nuestro centro, al menos, donde normalmente tenemos una tasa bastante baja, tanto de neumonía como de infección por catéteres, aumentó muy sustantivamente, fue mucho mayor a lo que estábamos acostumbrados a ver. Eso puede tener que ver con aspectos específicos de los pacientes, que eran muy complejos y muy prolongados. También aspectos organizacionales, teníamos menos personal, había que ver más pacientes, los aspectos restrictivos que nos significó los elementos de protección personal. De hecho, que todos probablemente hemos tenido la experiencia de observar un aumento de las infecciones asociadas a la atención de salud, y ahí solo lo que podemos hacer es recordar lo que ya hemos aprendido en las décadas previas, la importancia de tratar de hacer los esfuerzos más razonables que podamos de prevenir estos eventos. Se asocia al aumento del riesgo de mortalidad. Hay bastante evidencia en torno a eso, de que mientras mayor es la tasa de neumonía, mayor es la probabilidad de mortalidad del paciente, y eso existe bastante consenso, y la neumonía en particular es la infección asociada a la atención de salud más agresiva y que puede tener un mayor impacto en términos de desenlaces adversos. Factores de riesgo, muchos, en este caso la ventilación prolongada. Estos pacientes en promedio tienen 15 días de ventilación, pero aquellos que sobreviven van a tener más de 20, 30 días de ventilación mecánica en promedio. Son largas estadías en la unidad de cuidado intensivo, antibióticos de amplio espectro, enfermedades crónicas, todos factores que favorecen la colonización. Hay factores que aumentan la posibilidad de aspiración. El hecho de tener que tener a los pacientes en prono mucho tiempo hace que perdamos esta posición semisentada que puede ser protectora. Y hay factores del paciente, ¿cierto? Inmunocompromiso, por ejemplo, estos pacientes como los tratamos con corticoides porque es una estrategia avalada, lamentablemente eso se va a traducir en un cierto grado de inmunosupresión, y eso se va a traducir también en mayor riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica.
así como la desnutrición que van a tener aquellos pacientes que tienen una evolución hacia la condición crítico-crónica. Muchas intervenciones recomendadas, pero pocas de ellas con nivel de evidencia razonable. Aquí destaco las 4 que tienen un mayor nivel de evidencia y que son las que al menos en nuestro centro aplicamos de manera más sistemática en una forma de bundle o paquete. Posición semisentada, chequear la presión del CAF, la aspiración subglótica en los tubos, eso lo hacemos de rutina, y aseo con clorexidina oral. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Respecto a la evidencia para las distintas medidas, bueno, hay algunas cosas paradojales. Muchas intervenciones han mostrado reducir las tasas de neumonía asociada a ventilación, pero desafortunadamente en esos mismos estudios no se ha corroborado que eso se traduzca en menor estadía en el ventilador mecánico o en la UCI. Las razones para esa paradoja son varias, digamos. Una pudiera ser que simplemente estamos previniendo, ¿cierto?, la colonización y la aparición de cultivos, pero que eso no alcanza a traducirse en un cambio en el desenlace, o que efectivamente la neumonía sea un evento más en la evolución de los pacientes, pero que no alcanza a tener el impacto decisivo sobre los desenlaces clínicos. Es discutible cuál es la razón para esta discrepancia, pero eso es así. Hay estrategias que se traducen en reducir la neumonía, pero no necesariamente ninguno de esos estudios ha podido demostrar una mejoría en los desenlaces que más nos interesan. Otra estrategia, ¿cierto?, es tratar de disminuir el denominador de esta ecuación, que son los días de ventilación mecánica. Y ahí ciertas estrategias como la interrupción de sedantes diarios, protocolos proactivos de que busquen el destete y la extubación, interrupción de sedantes, ¿cierto? Son todas estrategias que en el fondo se pueden traducir en mejoría en los desenlaces y a la larga también en disminuir el problema de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica. Mientras más tiempo tenemos al paciente en el ventilador mecánico, el riesgo va aumentando progresivamente de que terminemos con una neumonía, a veces por pseudomonas muy complejas, ¿cierto? Klebsielas complejas que todos hemos vivido, que realmente nos hacen retroceder mucho a los pacientes, perder a veces semanas de evolución, debilitar más a nuestros pacientes y nos desmoralizan a los pacientes, a sus familias y a nosotros como equipo. Así que lo que podamos hacer, y no solo hay que pensar entonces en las estrategias preventivas, sino que también en acortar la ventilación mecánica lo más posible. Importante tener protocolos locales donde uno incorpore estas medidas de manera sistemática, consistente, y aquí los equipos de enfermería llevan el liderazgo completo, pero nosotros los equipos médicos tenemos que estar muy comprometidos, ¿cierto?, y alineados con esto, porque si no estas cosas no resultan, tenemos que estar todos convencidos de estas cosas, apuntar a medidas que tengan un buen nivel de evidencia. En este caso tenemos muchas exigencias en la pandemia, mucho problema de recursos humanos y por lo tanto tenemos que ser muy eficientes en revisar nuestros protocolos previos y tratar de quedarnos con lo realmente esencial y ser muy efectivo en términos de que cada cosa que hagamos, la cantidad de esfuerzo y tiempo, recurso humano que vayamos a poder realmente redunde en una evidencia clara de impactos positivos. Paciente crítico crónico, finalmente, bueno, un tremendo problema, ¿cierto? Es algo que se viene describiendo hace varios años en la unidad de cuidado intensivo. Es el resultado, de alguna manera, de la evolución de la medicina intensiva, hacer sobrevivir a los pacientes en la fase aguda, pero muchos pacientes pasar a tener un síndrome, que lo hemos llamado, que es la enfermedad crítica crónica, que el marcador fundamental es la dependencia del ventilador mecánico. Son pacientes que quedan pegados al ventilador mecánico. Hay distintos criterios que se han utilizado, si 14 o 21 días. Nosotros estamos aplicando 14 días en general, pero eso implica no solo que el paciente quedó pegado al ventilador, sino que normalmente van a tener alteraciones del sistema nervioso, debilidad muscular, alteraciones endocrinológicas, desnutrición, anasarca, úlceras por presión, estrés, depresión, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fundamentalmente mucha comorbilidad y edad extrema, pacientes que tienen cuadros agudos de diversos orígenes, en este caso de COVID o de ente respiratorio, y mientras más complicaciones van teniendo sobre infecciones, por ejemplo, la posibilidad de llegar a esta condición crítica crónica va aumentando. En general, ¿cierto? Lo que sabemos que los principales factores de riesgo eran edad avanzada y comorbilidad. Interesante, nosotros hemos analizado esto en COVID y no necesariamente están así. Antes de llegar a esto, mostrar en el fondo que si bien los pacientes críticos crónicos, aquellos que están más de 14 o 21 días en el ventilador mecánico, si uno ve la mortalidad hospitalaria, no es excesivamente alta, 31, 41%. ¿Por qué no es tan alta? Más allá de lo que uno intuitivamente piensa, porque, bueno, si el paciente llegó hasta ese punto es porque no falleció en las primeras semanas y hay muchos pacientes de UCI que fallecen en las primeras 2 semanas y eso hace que a la larga el paciente que llegó al día 14 todavía tiene una chance razonable de salir adelante. ¿De acuerdo? Y por eso es difícil el problema de la discusión de limitación de esfuerzo terapéutico y saber hasta dónde llegar. Fíjense entonces, mortalidades entre 20 y 40%, es decir, razonables como para seguir adelante. Sin embargo, una cosa que hay que tener en cuenta en estos estudios
en que se hizo seguimiento de los pacientes al año. Fíjense la cantidad de esos pacientes que estaba vivo al año, entre 30 y 40%, hasta 50% de la fase más positiva. Es decir, un 60-70% de los pacientes críticos crónicos puede salir vivo del hospital, pero al año un porcentaje muy importante de ellos va a fallecer o van a estar en una calidad de vida muy, muy baja. Y por eso es que el tema es tan complejo, digamos, y eso es lo que justamente genera mucha complejidad en la discusión de proporcionalidad, de saber hasta dónde seguir con estos pacientes, si realmente el paciente va a salir adelante y en qué condiciones va a salir. Y ahí las consideraciones son infinitas, es muy difícil acotar este tema, pero es un tema muy desafiante. El manejo aquí es obviamente multidisciplinario y lo que sabemos, lo que se ha aprendido en la experiencia mundial, que los médicos vamos teniendo menos relevancia en este manejo y el equipo, y aquí enfermeras, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, nutriólogos, fonoaudiólogos, pasan a tener el rol más predominante en poder sacar adelante a estos pacientes. Obviamente los médicos tenemos que estar presentes y con liderazgo en el tema, pero ya no se requiere el mismo nivel y el mismo nivel de expertise médico y de enfermería, y lo que se requiere más bien es este trabajo interdisciplinario de equipos enfocados en rehabilitación, y por eso en muchos países lo que se hace es sacar a estos pacientes a otros centros en que pueden hacer esto de mejor manera que en los centros donde estamos más organizados y acostumbrados a hacer el trabajo agudo, y donde no priorizamos muchas veces los esfuerzos de rehabilitación. Por eso es que en los países desarrollados en general existen unidades que se dedican al manejo de estos pacientes críticos crónicos, y nosotros aquí tenemos el problema que muchos de estos pacientes se quedan en nuestras unidades ocupando camas por mucho tiempo, y lamentablemente a veces no lo hacemos tan bien porque no estamos entrenados para hacer bien este aspecto que requiere trabajar muy proactivamente en el destete, que requiere tratar de hacer esfuerzos para optimizar con optimización ambiental, ¿cierto? La parte cognitiva del paciente, incorporar los equipos de paliativo, la parte nutricional, estar muy proactivo, y sobre todo un esfuerzo multidisciplinario de los terapistas en rehabilitación que tienen que estar muy encima del paciente. Así que por eso es que hay que estar muy abierto a considerar otras estrategias. Lo que venimos haciendo de mantener a los pacientes en nuestras UCI por tiempo prolongado muchas veces no es lo más eficiente, y esto es algo que la pandemia nos ha puesto muy en evidencia. Son datos locales nuestros de la pandemia, el análisis de los primeros 180 pacientes. Fíjense que con el criterio de 14 días en ventilación mecánica, el 50% de nuestros pacientes se convirtieron en pacientes críticos crónicos. De estos pacientes, la edad es comparable a la de los pacientes que no estuvieron más de 14 días en el ventilador mecánico. Esos que no estuvieron 14 días puede ser porque fallecieron más precoz, son un porcentaje más bajo, o muchos porque salieron más temprano, pero la mitad de los pacientes más de 14 días en el ventilador mecánico, y en nuestra serie no tenían esos pacientes ni más comorbilidad inicial ni más edad. No era fácil de identificarlos en un principio. Tenían un score de Apache un poquito más alto, ¿cierto? Y los scores de activación aguda de COVID, dímero D, ferritina, no eran peores, digamos, los pacientes que evolucionaron a la condición crítica crónica. ¿Y qué es lo que encontramos en términos de desenlace de ese 50% de pacientes críticos crónicos? El tiempo en ventilación mecánica de ese grupo de pacientes fue mediana 31 días, y fíjense que el cuartil de 75% llega a 48 días, y son tiempos realmente muy, muy prolongados. Un quinto de ellos requirieron terapia de reemplazo renal, 1 de cada 10 estuvo en ECMO inicialmente, y eso es un factor que muy sugerente que el paciente se va a convertir en un paciente crítico crónico. Es decir, de los que pusimos en ECMO y sobrevivieron, casi todos pasaron a ser pacientes críticos crónicos. La estadía en UCI larga, 30 días en mediana, la estadía en el hospital prácticamente 2 meses, y la mortalidad, fíjense, en la UCI 33% de mortalidad en UCI, es decir, no es una mortalidad más alta que la de la serie completa, que es 30%. Así que estos pacientes, en el fondo, es muy difícil darse por vencido y decir hasta dónde llegar, porque son pacientes que si llegaron hasta el día 14 en ventilador mecánico, tienen una chance razonable de seguir adelante. El punto es en qué condición van a salir adelante y cuál va a ser su pronóstico de mediano plazo. Sabemos que se pueden ir vivos de la UCI y a veces del hospital. Hay varios estudios que se están reportando, la tasa de rehospitalización de estos pacientes es muy alta. Muchos de estos pacientes que ya eran añosos y con comorbilidades previamente, su trayectoria vital cambia drásticamente y pasan a tener una dependencia muy marcada, y por eso es que no solo podemos considerar el tema de la mortalidad en la discusión, sino que hay que considerar también la posibilidad de rehabilitación, la funcionalidad del paciente, y ahí tiene mucho que ver, ¿cierto?, cómo estaba el paciente previamente, su red de apoyo, las condiciones para poder apoyarlo y rehabilitarlo, que lamentablemente en nuestro país son bastante escasas, sobre todo, ¿cierto?, en la República. La posibilidad de hacer rehabilitación muy profesional muchas veces está amenazada, y esas son cosas que tenemos que considerar.
Para finalizar algunas conclusiones, la cánula es una estrategia ampliamente aceptada en el manejo inicial de los pacientes con COVID grave, la cánula de alto flujo, así que creo que debemos implementarla de manera masiva y esa ha sido una buena estrategia. Es una intervención poco operador dependiente que se puede hacer en múltiples lugares. Los pacientes críticos no necesariamente son los que están en la UCI. Los pacientes críticos pueden estar en la urgencia, puede estar en un intermedio, puede estar en la APS. Lo importante es distinguir que estamos frente a un paciente crítico y no frente a un paciente con una neumonía leve a moderada, y los manejos deben ser pensando en el paciente y no dónde está puesto el paciente. El Pronovigil es una alternativa promisoria que puede utilizarse mientras no haya evidencia definitiva. Si el día de mañana tenemos estudios que muestran claramente que no disminuye la tasa de intubación, bueno, tendremos que dejar de hacer esta intervención o hacer más estudios, pero no persistir, mientras que si tenemos una evidencia, como esperamos, positiva, obviamente la vamos a profesionalizar más, la vamos a formalizar en protocolo, y creo que se va a sumar a nuestro arsenal no solo para manejar la pandemia, sino que para manejar hacia el futuro todas las insuficiencias respiratorias. Una vez que conectamos al paciente al ventilador mecánico, ser muy obsesivo con mantener una estrategia protectora, sobre todo en los primeros días hay que ser muy estricto con esto de los volúmenes corrientes bajos. Ya una vez que estamos tratando de destetar al paciente, en esa fase, tratar de mantener estas mismas metas muchas veces se torna imposible y tenemos que liberalizar un poco esas metas, pero en la parte inicial es muy importante ser estricto. Recomendamos una estrategia de PIB moderado en la etapa inicial. En caso de que la PAFI esté bajo 150 después de la programación inicial, ser muy rutinario con aplicar en protocolos el bloqueo neuromuscular y el prono, porque creemos que son intervenciones que son factibles, que son poco operador dependientes, que tenemos experiencia en su uso y que sí tienen un buen nivel de evidencia, tanto desde el punto de vista de los fundamentos fisiopatológicos como desde el punto de vista de la evidencia clínica en términos del impacto sobre desenlaces. Y si el paciente persiste en PAFI bajo 150, obviamente en ese caso sí o sí, si no lo hemos hecho antes y no tenemos un especialista a la mano, hay que discutir ese paciente con un intensivista, poder discutir si ese paciente amerita derivación a un centro más complejo, considerarse un candidato a ECMO, y hay que ser muy riguroso en esa selección. Si tratamos de masificar una intervención como el ECMO, obviamente la presión que pone sobre el sistema es gigante. El ECMO, en general, los estudios internacionales y nacionales muestran que los pacientes que hemos conectado tienen una sobrevida de casi 60%. Son muy altos comparables a lo que sabíamos del distrés en general, pero lo que hay que considerar es que el promedio de edad de los pacientes que se han conectado en el mundo es alrededor de 49 años. Es decir, se ha sido muy estricto con la edad y en general son muy pocos los pacientes sobre 65 años que se han conectado, y esos pacientes que se han conectado sobre 65, su mortalidad es muy, muy superior a la de los pacientes más jóvenes. Así que esos resultados muy buenos es pensando en población joven en general, con buenas condiciones basales, siendo estrictos con los criterios de exclusión. Los pacientes en promedio tenían 4 días en el ventilador mecánico antes de conectarse a ECMO. Si los conectamos pasada la primera semana, si bien los estudios no muestran una diferencia significativa clara de un peor desenlace, en general, mientras mayor tiempo está el paciente en el ventilador mecánico, peor es la posibilidad de sacarlo adelante. Así que nosotros hemos sido relativamente estrictos con mantener los criterios a pacientes menores de 65 años y que están en los primeros 7 días de ventilación mecánica, que tienen un basal razonablemente bueno y que no tienen una condición que comprometa su pronóstico vital a mediano plazo y que no estén inmunosuprimidos tampoco. Y obviamente es una intervención de último nivel, afortunadamente la tenemos en nuestro país, pero no es la panacea de esta pandemia, es para casos muy seleccionados. La panacea aquí es hacer todo lo que discutí arriba, ¿cierto? De los otros puntos, hacerlo bien, de manera sistemática, ordenada, con protocolos, pedir apoyo y asistencia cuando nos vemos superados, ¿cierto? Esa asistencia puede ser ayuda que nos deriven al paciente, o a veces una discusión y un consejo, o a veces, ¿cierto?, poder orientarnos en cuando tenemos que entrar a discusiones de limitación de esfuerzo terapéutico, que también es importante hacerlo en la oportunidad correcta y no dilatar esas discusiones eternamente, porque el costo para el sistema es muy, muy alto, significa que no vamos a atender a otros pacientes que sí lo requieren de manera oportuna, de manera que esa es una discusión que siempre hay que tenerla presente sobre la mesa, sobre todo en pacientes que tienen menores chances de salir adelante. Hay algunos scores que están propuestos para esto, estamos tratando de analizar algunos datos nacionales para poder saber, ¿cierto?, con información un poco más objetiva, ya una vez que estamos al día 14 de ventilación mecánica, por ejemplo, cuál es la chance de sacar adelante a nuestro paciente. Obviamente la sobrevida es un solo parámetro, hay muchas otras consideraciones, pero eso es algo que requiere tiempo, sentarse, conversar con la familia, conversar con nuestro equipo, pero es algo que no podemos evitar ni hacer el quite porque es demasiado importante en el resultado final que vamos a tener en nuestras unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, una presentación completísima. La verdad es que usted se paseó por la ventilación mecánica en todos los aspectos y le dio los
las complejidades del COVID-19. Muchas gracias, doctor, muy buena presentación. Hay algunas preguntas que yo voy a esbozar, después Gisela va a hacer las preguntas que llegaron por chat. Desde el punto de vista del paciente crítico crónico, nosotros tuvimos la oportunidad de analizar estos casos hace alrededor de unos 10 años atrás, en que estaban inundadas las unidades de cuidado intensivo de pacientes que llevaban varias semanas, incluso más de un mes, hospitalizados con una monofalla que es del punto de vista respiratorio y que tenían solamente una demanda de ventilación mecánica permanente. Y estaban ocupando una cama de UCI. Estábamos preocupados porque esas camas estaban fuera del circuito. Entonces se hizo digamos, una licitación de alguna clínica que pudiera hacer una rehabilitación post-diagnóstico de paciente crítico crónico, y se hizo con la clínica, me acuerdo, clínica Los Coihues, que recibió una cantidad importante de pacientes, y estos pacientes críticos crónicos, en un porcentaje importante, salían de ventilador mecánico. Me acuerdo, había cifras de sobre el 70%. Así que esa es una alternativa que hay que considerar. Y hay otro dato, que lo voy a, digamos, unir a la pregunta, que en Estados Unidos, me parece que Tobin fue el que hizo una selección de pacientes críticos crónicos en un lugar como 1000 pacientes, y relató de que cuando llegaron esos pacientes, un 32% hicieron la prueba de tubo T y salieron del ventilador antes de hacer cualquier cosa. O sea, hay un porcentaje importante que están siendo ventilados, me parece, en exceso, y no se han tomado las medidas correspondientes, digamos, al retiro en el lugar de origen. Así que no sé qué comentario, doctor, le parece en esto. Muy de acuerdo, efectivamente hay dos dimensiones del tema, o muchas más, pero todas me parecen importantes. Una, cierto, efectivamente, en el contexto de ahora que estamos en la pandemia COVID, donde tenemos escasez de camas críticas para agudos, es cierto que estos pacientes ocupan muchos días cama, digamos, porque ocupan una cama, uno dice, bueno, está ocupando una cama este paciente, pero la ocupa durante 30, 40, 60 días, ¿cierto? Y por lo tanto nos disminuye mucho la capacidad. Pero por otro lado, bueno, tenemos ahí un paciente con pronóstico, ¿cierto?, con familia, en la cual nos hemos comprometido nosotros como equipo, y es difícil de alguna manera desapegarse de estos pacientes que nos ha costado salir adelante y los queremos ver salir, ¿cierto?, y salir y que nos vengan a saludar, y efectivamente eso es algo muy emocionante. Y, sin embargo, la otra dimensión importante, fuera de que están ocupando una cama donde debiéramos estar recibiendo pacientes agudos, es que justamente, como decía el doctor González, hay muchos estudios que muestran que las unidades de cuidado intensivo clásicas, donde hacemos enfrentamientos muy adecuados de agudos, no lo hacemos también en estos pacientes porque no sabemos reconocer bien sus necesidades particulares. Muchas veces prolongamos las medidas más allá del requerimiento del paciente. Efectivamente se da esto, hay este estudio muy interesante, que los pacientes que llegaban a una unidad de estete, apenas llegaban, alrededor de un tercio de ellos les sacaban el ventilador, y según el criterio de estos centros, sí estaban tolerando la respiración espontánea. Sin embargo, las unidades de agudos no habían podido reconocer esa condición, o habían sido demasiado quisquillosos con algunos detalles y no habían podido dar el paso, y por lo tanto pareciera que hay lugares donde hacen mejor este trabajo, y sobre todo unidades donde el enfoque médico está de alguna manera un poco más atrás, y se privilegia el enfoque que tienen los especialistas en rehabilitación. Y ahí los fisiatras, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, son los que la llevan, los equipos de enfermería también, ¿cierto? Obviamente siempre tienen un rol transversal, pero nuestro enfoque médico a veces es muy celoso de los parámetros ventilatorios, ¿cierto?, que pone mucho énfasis en algunos aspectos del monitoreo hemodinámico, de la perfusión. A veces nos olvidamos de otros aspectos que son muy importantes para sacar adelante a estos pacientes, no ponemos mucho énfasis en el trabajo en equipo, ¿cierto?, y no priorizamos, no escuchamos adecuadamente a nuestros equipos colaboradores de otras disciplinas que entienden mejor a estos pacientes. Y de ahí que me parece razonable poder plantearse la posibilidad de trasladar a estos pacientes a otros centros que ojalá que lo puedan hacer mejor que nosotros. Pero ahí es importante que los equipos tengan la confianza de que el lugar donde va a ir el paciente efectivamente se le puede ofrecer un manejo equivalente o superior al que le estábamos ofreciendo, y no una unidad donde va a ir el paciente y va a quedar en una cama un poco abandonado. Y obviamente los Coihues tienen un modelo espectacular, una tremenda experiencia, pero no necesariamente es la misma que podemos encontrar en todos los centros que están dispuestos a recibir a estos pacientes. Y por eso es importante, creo, desde el Ministerio, de la autoridad, asegurarse que estos centros donde se va a ofrecer para recibir a estos pacientes cuenten con este concepto que buscamos, que haya un pool, ¿cierto?, de equipos de rehabilitación importante, con experiencia, que haya kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, asistentes social, todo lo que se requiere para poder apoyar al paciente y su familia,
en este proceso muy largo y complejo de rehabilitación, y que no sea una unidad donde se hace un check, simplemente el paciente quede ahí colgado en el respirador hasta que pase algún evento, ¿cierto?, que defina que el paciente fallezca o que sobreviva casi por evolución natural. Entonces, es muy importante tener esa tranquilidad en los equipos. Yo creo que en la medida que exista esa organización, esa red, sí vamos a todos estar dispuestos a dar este paso de empezar a sacar a estos pacientes críticos crónicos a unidades que puedan hacer este trabajo mejor de lo que lo hacemos en la unidad de AU. Doctor, una pregunta, digamos, frecuente que uno se hace en un paciente que está ventilado y que empiezan a pasar los días, especialmente el COVID. ¿Cuándo hacer la traqueostomía? ¿Cuándo lo preconizan ustedes hacerla? No hay una fórmula mágica, ¿cierto? Hay conceptos, hay gente que dice un concepto de traqueostomía precoz, un concepto de traqueostomía tardía. Como concepto, yo diría que antes de los 10 días, me parece que en general, en el contexto del paciente con COVID, no tiene mucho sentido. Así que creo que la discusión empieza después del día 10 o el día 14. Nosotros revisamos en nuestra serie, la estábamos haciendo en general después del día 14, en la gran mayoría de los pacientes. Ahora, más que el tema del tiempo, de una cantidad de días, creo que es como el límite mínimo, pero hay otras consideraciones a tener. Creo que debe hacerse la traqueostomía cuando realmente puede impactar en poder avanzar con el paciente. ¿Ya? Hoy en día, todos los temores que teníamos del daño que puede producir un tubo traqueal a través de las cuerdas, creo que con un buen protocolo de enfermería, manejo del CAF, de la presión, en general las lesiones por tubos traqueales prolongados son más bajas de lo que se describían hace décadas atrás. Así que creo que no es un pecado mortal tener un paciente 30 días con un tubo traqueal. Creo que la traqueostomía tiene un objetivo, que es tratar de facilitar avanzar hacia el destete, ¿cierto?, de poder tener al paciente más despierto, más cómodo, y en la medida que creemos que la traqueostomía puede hacer esa diferencia, porque el paciente vemos que hay posibilidad de trabajar en un destete, podríamos dar ese paso, pero si tenemos al paciente en falla multiorgánica, con nivel de sedación profundo, con una falla respiratoria hipoxémica, donde no hay ni una posibilidad ni se avisora un horizonte de destete, y lo más probable es que el paciente más bien tiene más posibilidades de fallecer que de poder llegar a ese. Creo que no tiene sentido plantear una traqueostomía, ¿cierto? Por lo tanto, la traqueostomía tiene una perspectiva de poder avanzar en un paciente, avanzar hacia el destete. Si ese punto está muy lejano, o las chances de llegar a ese punto son muy bajas, creo que no es razonable plantear la traqueostomía, menos aún cuando está inestable desde el punto de vista fisiológico o con una hipoxemia muy severa. Es un procedimiento que no está exento de riesgo, va a generar sobrecarga, le estamos causando un daño al paciente, y la verdad es que no nos va a dar ninguna ventaja razonable en el paciente. Y lamentablemente muchos pacientes nos hemos equivocado, le hemos hecho la traqueostomía y han seguido con sedación profunda 2-3 semanas hacia adelante y no hizo ninguna diferencia. Y a veces, ¿cierto?, expusimos al equipo y al personal que hizo ese procedimiento, que es un procedimiento que tiene ciertos riesgos de diseminación, expusimos al paciente a ciertos riesgos. Tenemos pacientes que fallecieron y nunca, ni siquiera nos acercamos al destete, y fallecieron con una traqueostomía que está completamente fuera de contexto. Pero por otro lado, tampoco hay que retrasar. Con un paciente y ahí se requiere mucha experiencia de los equipos, ver cuándo realmente creemos que la traqueostomía puede hacer una diferencia, y ahí no dilatar esa decisión. Poder contar con equipos que puedan hacer traqueostomía percutánea y no hacer la quirurgia nos permite hacer eso mucho más oportunamente en nuestras unidades. Y claramente, cuando se hace una traqueostomía y el paciente tiene potencial de avanzar, hace una gran diferencia. Y vemos cómo el paciente, podemos bajar la cantidad de sedante, lo empezamos a sentar, a movilizar. Así que yo no soy partidario de una traqueostomía precoz hacia ultranza como un concepto, pero creo que hay que hacerla apenas el paciente, ¿cierto?, veamos que eso nos va a hacer una diferencia en avanzar. Gracias, doctor. Respecto a la sedación, ¿cuándo empieza usted a disminuir la sedación o cuándo pasa a la suspensión diaria? Si hay un criterio funcional que lo aconseje o el criterio funcional cambia con el COVID-19. Bueno, hay muchas cosas contextuales. En el fondo, tenemos evidencia importante, ¿cierto?, que la suspensión diaria de sedantes o la titulación, tratando de tener el menor nivel de sedación posible, es muy eficaz en general. Eso está bastante consolidado en los pacientes críticos en general. Pero aquí en el COVID tenemos otras consideraciones. Tenemos menos personal, por las medidas de aislamiento estamos menos cerca de los pacientes a veces, y en ese sentido es un poco difícil a veces avanzar, tiene ciertos riesgos en algunos pacientes de desplazamiento de dispositivos. Eso no creo que sea una excusa para no tratar de promover el concepto de tener a los pacientes lo más despiertos posible. En nuestra experiencia, el paciente requiere sedación profunda, obviamente en la etapa aguda inicial, cuando están con bloqueo neuromuscular, que decir, en posición prono, sedación profunda, y no vamos a bajar esa sedación mientras no suspendamos los bloqueadores neuromusculares. Pero una vez que hemos suspendido los bloqueadores neuromusculares, yo lo que hago es suspender los bloqueadores neuromusculares, ver si el paciente tolera sin bloqueo neuromuscular al menos unas 12 o 24 horas, y ahí empiezo a bajar mi nivel de sedación.
En algunos pacientes lo hago suspendiendo, cuando no está con mucha sobrecarga en la unidad y podamos poder vigilarlo, suspensión brusca, y en otros pacientes con una disminución más gradual, cuando no tengo la posibilidad de estar vigilando tanto al paciente, de manera que el paciente no tenga un despertar brusco. En mi experiencia, son pocos los pacientes que se despiertan de un momento a otro y pueden retirarse del dispositivo, pero obviamente eso depende de la vigilancia, de la experiencia de cada unidad. Uno tiene que saber dónde está trabajando, cuáles son las posibilidades que tiene su unidad, pero hay que promover la suspensión. Y cuando ya estamos tratando de avanzar hacia el destete, en mi experiencia hay que tratar de sacar los sedantes, ¿cierto? Muy proactivamente, ser muy majadero con eso. Suspensión diaria ya cuando estamos pasado el día 10, el día 15, hacer suspensiones en esos pacientes, tratar de sacar de todas maneras las benzodiazepinas lo antes posible en esa etapa, al menos las infusiones continuas, que son las más tóxicas. Hay algunos pacientes que pueden ser apoyados por bolos y a algunos pacientes, en mi experiencia, les ayuda, y tratar de utilizar, si es que es estrictamente necesario, neuroléptico, y ojalá promover la cosa ambiental. Tenemos la dificultad de que aquí a veces no tenemos a las familias, y las familias son un apoyo importante en muchos de estos pacientes que nos pueden permitir, ¿cierto?, utilizar menos, a veces reemplazamos, ¿cierto?, una mano de apoyo por fármaco, y lamentablemente eso es algo que la pandemia ha sido aún peor, digamos, pero debemos tratar de evitarlo, frenar un poco ese impulso y tratar de reducir al mínimo el uso de fármacos y tratar de reemplazarlo por estar más cerca de los pacientes, ¿cierto? Ajustando el ventilador, ofreciendo lo que quieren, a veces es analgesia, a veces es angustia, una ansiedad de poder, ¿cierto?, saber qué está pasando con ellos o con sus familias, y creo que cuando está eso podemos evitar en alguna medida la sobresedación. Gracias, doctor. La verdad es que se ha tocado prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la ventilación mecánica. Es un pantallazo completo de lo que ha hecho el doctor, que nos va a permitir, digamos, que estas recomendaciones se puedan utilizar en todo el país con mucha responsabilidad. Y estoy seguro que va a ser un aporte, digamos, para especialmente los lugares donde hay menos experiencia en la ventilación mecánica en los pacientes críticos. Gisela, ¿tenía algunas preguntas, por favor? Sí. Respecto al concepto de los pacientes crónicos que se quedan mucho tiempo en las UCI, ¿tenemos alguna alternativa para que esto disminuya en el caso de COVID? Y en ese mismo contexto, algunas medidas de rehabilitación que puedan ayudar para que estos pacientes permanezcan menos tiempo en las unidades de pacientes críticos. No hay como balitas mágicas o medidas individuales, hay estrategias, ¿cierto? La estrategia es ser muy proactivo, por ejemplo, con la suspensión de sedantes, con retiro de sedantes, el ser muy proactivo en los protocolos de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, porque los pacientes no llegan por arte de magia al hacer un crítico crónico. A veces es por la severidad del cuadro, pero muchas veces tiene que ver con algunas cosas que no hicimos del todo bien en la etapa más aguda, ¿cierto? Con a veces haber utilizado en exceso sedantes, ¿cierto? Que donde vamos a generar una condición de delirio, de disfunción cognitiva posterior que nos va a generar dependencia del ventilador mecánico, o a veces, ¿cierto? No hemos sido muy celosos con las medidas de prevención y nos hemos ganado neumonias que pudimos haber evitado y que van a condenar a los pacientes a una condición de crítico crónico y nos van a condenar a nosotros también a tener que enfrentar lo complejo que es sacar a esos pacientes adelante. Así que yo diría que son más bien estrategias las que hay, no hay medidas específicas. Y en la medida que el paciente avanza, creo que el trabajo multidisciplinario, es decir, escuchar mucho más la opinión de los kinesiólogos, de los terapistas ocupacionales, los fonoaudiólogos, a veces están haciendo su pega silenciosamente, escriben la ficha y nadie habla con ellos. Creo que hay que darle mucho más preeminencia en el manejo en esa etapa. Ellos saben mejor a veces que nosotros por qué el paciente no está avanzando, todo lo que quisiéramos, qué es lo que falta, ¿cierto? A veces llegan a conocer mejor incluso a las familias, y por lo tanto creo que es importante ahí, más aún que en la fase aguda todavía, el trabajo multidisciplinario de equipo. Así que yo diría que son esas como grandes estrategias las que nos permiten enfrentar este problema. No creo que nos vamos a sacar, esto creo que es el resultado de nuestro éxito inicial de haber sobrevivido a la etapa aguda. Esta es una enfermedad bien devastadora y creo que es medio impensable no tener esos números. Creo que en el fondo hay series donde hay menor tasa de incidencia, pero tengo la impresión que porque se ha intubado más precozmente pacientes que en nuestra experiencia no requerían intubación, y obviamente cuando uno intuba además un paciente, la mayoría de esos pacientes sale adelante bastante luego, al cabo de una semana uno los está actuando, sí, es verdad, y esos pacientes no pasan a ser crítico crónico y van a hacer que mi serie global parezca una mejor tasa de sobrevida, con menos días de ventilación mecánica, pero claro, porque intubé pacientes que no lo requerían estrictamente. No estoy diciendo que eso sea algo intencional, uno no lo sabe bien en el momento que va a intubar un paciente, pero obviamente
creo que muchas de las diferencias que encontramos en las series reportadas tienen que ver con eso, digamos. Nosotros mismos vimos que los resultados que teníamos al principio, en marzo, abril del año pasado, cuando la primera serie de pacientes que intubamos, la mortalidad era alrededor de 10%. Y los tiempos de ventilación mecánica eran cortos, 7 a 10 días en promedio. Pero claro, porque no estábamos utilizando todavía cánula de alto flujo, pronovigil, el paciente tenía una hipoxemia moderada, un poco de dificultad respiratoria, lo intubábamos, digamos. Claro, nos iba bien, pero teníamos muchos pacientes que evidentemente después nos dimos cuenta más adelante que la mayoría de ellos los podíamos sacar adelante sin llegar a intubarlos. Y a la medida que fuimos intubando a los que realmente lo requerían estrictamente, empezamos a ver ciertos resultados de mortalidad más altos, más comparables a lo que también se ha encontrado en el mundo, tiempos de ventilación más larga y una tasa de pacientes que llega a la condición crítica crónica mucho más alta. Así que creo que tiene que ver más con eso que con que lo estemos haciendo muy bien o muy mal en la etapa aguda, digamos. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer esfuerzos, digamos, pero obviamente cambiar estos números de manera radical no creo que sea posible, pero lo podemos hacer mejor con esos mismos números. Una vez que el paciente llegue a ese punto, digamos, poder cambiar nuestro enfoque, ya sea incorporando más los otros equipos o abriendo hacia la posibilidad de derivar a otro centro, pero no con la intención de sacarnos a ese paciente simplemente, sino que ojalá poder ofrecer un manejo más integral en un ambiente más propicio para que el paciente se rehabilite, que una unidad de cuidado intensivo donde no pueden dormir los pacientes, donde al lado fallecen pacientes, donde tenemos que preocuparnos mucho de los pacientes agudos y a veces no le damos la suficiente tiempo ni importancia a los pacientes críticos crónicos. Así que con ese enfoque yo creo que podemos tener una estrategia y una conducta positiva hacia esos pacientes, pero obviamente nos cansan a todos, digamos, porque son angustiantes, porque la relación con la familia se va haciendo compleja, porque vivimos su travesía por el desierto, que es muy dura, digamos, y son pacientes que de alguna manera nos quedan muy marcados, digamos. Así que son un dilema importante y creo que hay que tratar de discutirlo y tener estrategias, ojalá consensuadas en los equipos de cómo enfrentar a esos pacientes. Y eso no va a ser una solución mágica, pero nos va a permitir tener un manejo más coherente y saber un poco orientarnos de que tenemos un cierto rumbo, digamos, y no estar esperando que algo pase con los pacientes, ¿cierto? Simplemente para que se resuelvan. Okay. Doctor, ¿nos consultan alguna preferencia de usted con respecto a los bloqueos neuromusculares, específicamente en los pacientes COVID de uso? ¿Alguna droga? Quizás está preguntando. No, la droga que tengamos disponible, la más económica posible, esté disponible, esa es la que vamos a utilizar nosotros en general. Si está tracurio, rocuronio, si es posible. La que tengan disponible en sus unidades, esa es la ideal. Ok. Con respecto a las mismas medidas de rehabilitación, vemos que en este periodo el COVID nos ha dejado varias medidas, lecciones aprendidas, una de ellas la estrategia del pronovigil, el uso de dispositivos que antes no usábamos. Con respecto a los temas de rehabilitación específicamente, ¿hay algunas medidas que se hacían, que no se hacían y ahora pudieran quedarse en las unidades de paciente crítico, por ejemplo? Bueno, creo que el uso de la tecnología para tener a los pacientes más comunicados, condensados, es algo que podría quedar. Digamos, muchas veces tenemos familias que no visitan al paciente porque tengamos una cosa restrictiva, sino porque no viven en la ciudad, por ejemplo, ¿cierto? O viven en el campo, o les es muy difícil por razones laborales poder venir a ver a los pacientes. Y creo que ese aspecto del manejo es un aspecto humano, pero que tiene una tremenda repercusión práctica sobre los resultados del paciente y su motivación para avanzar. Creo que el uso de tecnología, así muy simple, la tecnología que utilizamos en la vida diaria, vemos que la podemos utilizar en nuestros pacientes y abrirle una ventana al mundo externo, y creo que es de las cosas que se me viene a la mente y creo que va a llegar para quedarse y que quizás la vamos a profesionalizar y avanzar aún más. No sé, habría muchas cosas que podríamos discutir, pero respecto a la condición de paciente crítico crónico, el tema de estos pacientes ya tienen una comunicación, están interactuando y creo que obviamente aquí poder tener presente a las familias creo que sería fundamental, pero si no lo podemos hacer por medios clásicos, poder abrirse a estas alternativas creo que es muy, muy importante. Solo vemos que a veces el paciente 10 minutos de conversación con su familia, que se prende, pues la abuela que vio a su nieto tiene ganas de nuevo de alinearse con el kinesiólogo en hacer los ejercicios, ponerse de pie, entonces hace una gran diferencia. Bueno, agradecer al doctor Brun unos pequeños comentarios respecto a las tecnologías nuevas de oxigenoterapia. Ustedes saben que hemos entregado a todo el país las cánulas de alto flujo, y las cánulas de alto flujo tienen un costo, es importante que ustedes lo sepan. El equipo cuesta alrededor de 3,5 millones de pesos, y
los insumos cuestan 170.000 pesos cada uno para que el uso sea, no para economizar, sino que sea bien realizado frente al paciente que realmente lo requiera. Y además que haya una persona encargada de los equipos de manera que sepan dónde están esos equipos, que se están usando bien, no se están usando y trasladarlos donde corresponda, que es una alternativa importante, que haya una o dos o tres personas encargadas de los equipos que informe diariamente al coordinador de la UPC de dónde están para redestinarlos cuando corresponda o revisar el uso que sea correspondiente. Bueno, yo creo que la presentación del doctor ha sido realmente completa, muy satisfactoria. Yo sé que muchos de ustedes no pudieron asistir porque estaban de turno, porque estaban salientes de turno, estaban agotados, etcétera. Pero esto está grabado, así que puede ser, vamos a mandar el link a donde corresponda al director de servicios de hospitales para que tengan la oportunidad de revisarlo y detenerlo cuando corresponda, porque hay mucha información que entregó el doctor muy comprimida y que es realmente para, digamos, degustar, digamos, cada frase, porque cada frase significa una recomendación. Así que muchas gracias a todos, gracias doctor Brun, gracias Gisela, hasta la próxima reunión. Gracias por la invitación.